Hola, ¿qué tal? Muy muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3. Estamos ya a unos días de concluir con esta tercera semana y de iniciar con la semana de integración en la que a través de varias actividades de final del módulo vamos a integrar los conocimientos de los aprendizajes esperados, o los conocimientos y las habilidades que hemos logrado al intentar llegar con un mejor nivel a los aprendizajes esperados de cada una de las unidades. Hay que recordar que las 3 primeras semanas corresponden a aquellas unidades temáticas, es decir, tenemos aprendizajes, tenemos unidades, tenemos temas, tenemos ejercicios que tienen relación directa con el tema del módulo. Y en la semana número 4 es una semana de integración en la que lo que aprendimos durante las 3 primeras semanas lo tratamos de integrar, ¿no? Principalmente en un proyecto integrador, aunque también tenemos algunas otras actividades. Este proyecto integrador representa el 30% de nuestra calificación final y de ahí la importancia de hacerlo dentro de un plazo prudente, es decir, no hacerlo de último momento, porque si ustedes se dan cuenta, implica varios procesos que debemos de desarrollar, ¿no? Pero eso lo van a conocer en la semana número 4. Hoy vamos a abordar el último de los temas que tenemos respecto al de finanzas personales, el de economía básica. Hemos hablado acerca de dos temas importantes, lo que es el crédito y la inversión, y hoy nos toca hablar del ahorro. Bueno, vamos a iniciar este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3. Mi nombre es Joaquín May Baeza, asesor virtual de este módulo número 13. Comenzamos. Bueno, el principal propósito de estos espacios abiertos es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Eh, Una vez que ustedes lean los recursos, la rúbrica de evaluación, las instrucciones de las actividades, probablemente se les genera algunas dudas que quieran compartir en estos espacios abiertos para el aprendizaje. Esas dudas son el insumo principal de nuestras sesiones, por lo que les invito a que las planteen, porque ese es el principal objetivo de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Recuerden que estamos en un modelo educativo en el cual nos centramos en el aprendizaje, es decir, ese proceso que ustedes llevan a cabo para poder comprender los diferentes temas que tiene cada uno de los módulos, pero hacemos mucho énfasis en lo que es el aprendizaje, no en la enseñanza como tal, sino en la forma en la que ustedes deben diseñar sus propios procesos de aprendizaje. Esto a través de la lectura, de la resolución de diferentes actividades, de participar en los diferentes foros. En general, todas estas actividades que les permita a ustedes identificar diferentes áreas de oportunidad que tengan en ese proceso de aprendizaje que ustedes van fortaleciendo a lo largo de cada uno de los módulos. Entonces, esto les va a ayudar a que ustedes cumplan con cada uno de los objetivos que se plantean cuando inicia cada uno de los módulos. El segundo, y es un poco más puntual, es el de desarrollar estrategias. Recuerden que hay 3 aprendizajes esperados para esta unidad número 2. Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo de estrategias, es decir, que nosotros a través de leer e interpretar la información que nos proporcionan los modelos matemáticos, podamos concluir qué es lo que está pasando con nuestra economía básica, ¿no? Y a través de esas conclusiones podamos diseñar estrategias que nos lleven a mejorar nuestra economía personal. Entonces, desarrollar estrategias al analizar una tabla de presupuesto para lograr o mejorar un ahorro. Para esta semana vamos a utilizar una herramienta financiera que se llama un presupuesto, el cual se trata de identificar con claridad nuestros ingresos y nuestros gastos para poder determinar o medir nuestro ahorro familiar. Hay 3 escenarios que se pueden presentar. Esto lo pueden conocer en una actividad de la semana número 2, el cuaderno de prácticas de la semana número 2, donde viene un ejemplo de cómo desarrollar
un presupuesto financiero. Y ahí vienen un poco más de información, por ejemplo, los escenarios que nos podemos encontrar cuando realizamos este tipo de análisis de economía. Otro de los propósitos es que realicemos en conjunto actividades para fortalecer las habilidades y conocimientos. Recuerden que únicamente logramos estos objetivos si identificamos con claridad aquellas fortalezas que tenemos y aquellas áreas de oportunidad que aún podemos mejorar para lograr con mejor nivel cada uno de los aprendizajes esperados. Y para ello, para identificar claramente estas áreas de oportunidad, es que realizamos algunas actividades que les permitan a ustedes identificar algunas áreas de oportunidad y determinar cuáles son aquellas fortalezas. Las fortalezas, de forma que ustedes lo que consideren que es una fortaleza para ustedes lo puedan replicar en otras actividades, en otras partes de su proceso de aprendizaje. Y por último, lograr un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con la vida cotidiana. Se vuelve un aprendizaje, se vuelve significativo cuando lo utilizamos para resolver alguna situación de nuestra vida cotidiana. Estos temas, tanto los de dinámica de la población como los de economía básica, tienen una gran relación con nuestra vida cotidiana. Es por eso que hay que identificar en qué parte o cómo lo podemos utilizar o cómo lo hemos estado utilizando hasta el momento en nuestra vida cotidiana. Yo estoy seguro que la hemos utilizado, no es algo nuevo que vayamos a implementar. Lo que sí que ahora vamos a identificar con más claridad aquellos momentos en los que utilizamos estos temas del módulo número 3. Entonces, ya que logremos esa parte en la que identifiquemos cómo lo podemos utilizar o cómo lo hemos estado utilizando en nuestra vida cotidiana, eso ya se convierte en significativo, porque ya integramos esto que aprendemos en nuestras actividades que desarrollamos a lo largo de nuestro día a día. Bueno, recuerden que nosotros interactuamos con la economía, que es de los temas que estamos hablando en este módulo 1.13, a través del ahorro. Es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Para poder identificar el ahorro, hay que identificar lo que es un ingreso. Para poder medir lo que es un ahorro, hay que identificar nuestros ingresos y hay que identificar nuestros gastos. Cuando los identificamos, hay que hacer o hay que ejecutar un modelo matemático en el cual a nuestros ingresos le restemos nuestros gastos y podamos medir nuestro ahorro. Se pueden presentar tres escenarios. Entonces, hay que ubicarnos en cuál de los escenarios estamos nosotros a través de este análisis que vamos realizando con una herramienta financiera llamada presupuesto. En el espacio abierto anterior conocimos lo que es una inversión y que la inversión puede ser bancaria, que puede ser en bienes inmuebles o que puede ser en bienes muebles. Es decir, podemos invertir en el banco, podemos invertir en bienes inmuebles o podemos invertir en bienes muebles. Y también en un espacio abierto de la semana anterior, el último, hablamos acerca de lo que es el crédito, de las tasas de interés y la importancia que tiene conocer cómo funciona el crédito, particularmente la función que tiene la tasa de interés, y que también conocimos que el crédito puede ser bancario o no bancario y que ahora existe un indicador un poco más preciso que la tasa de interés llamada costo anual total. Comúnmente cuando contratamos un crédito, si solo nos fijamos en la tasa de interés, puede no estar completo nuestro análisis, porque ahora utilizamos algo que se llama costo anual total y esto involucra que dentro del crédito podamos también sumarle al costo del crédito aquellos otros gastos que nos cobran, como pueden ser seguros o como pueden ser comisiones, entre otros gastos que nos puedan cobrar en un crédito bancario y no únicamente la tasa de interés, ¿no?
sino todo lo demás que nos cobran y que a veces son costos ocultos que no logramos identificar. Que al final del año, oye, me cobraron una cantidad por anualidad, que me cobraron una comisión por apertura, que me cobraron una comisión eh, por pago tardío. En general, todas las comisiones que pudiesen cobrarme vienen ya en este indicador que se llama costo anual total. Y muchas veces existen otros indicadores también en la inversión y también en el ahorro que nos ayudan a identificar con más claridad o antes de hacer cualquier operación matemática, únicamente con identificar algunos de estos indicadores podemos tener una idea de cuál es la mejor opción. Entonces, ¿para qué queremos todo esto? ¿Para qué queremos saber lo que es el ahorro y cómo se mide? ¿Para qué queremos saber lo que es una inversión y la forma en la que medimos el rendimiento? ¿Y para qué queremos conocer sobre el crédito y la forma en la que medimos el monto del interés que vamos a pagar? Pues para tener un proyecto de vida económicamente sustentable. Todas estas herramientas las podemos utilizar indistintamente para cualquier situación o en una situación particularmente para que tengamos un proyecto de vida económicamente sustentable. Por ejemplo, si queremos invertir, tenemos que saber que primero tenemos que ahorrar, o si queremos comprar un producto a crédito, tenemos que saber cuál es nuestra capacidad de ahorro para ver si estamos en posibilidades de pagar la mensualidad que nos piden en el crédito. Y también tenemos que saber que si ahorramos, necesitamos invertir, porque existe algo que se llama inflación y que si únicamente ahorramos y no invertimos, probablemente nuestro dinero pierda su valor por el transcurso del tiempo. Es decir, necesitamos forzosamente de invertir para poder eh, evitar que el dinero pierda su valor. No sé si hay alguna duda hasta el momento, con mucho gusto la podemos atender. Bueno. Ahora bueno, vamos a trabajar con este aprendizaje esperado. Propone conclusiones, o sea, que ustedes sean capaces de proponer conclusiones y estrategias. Proponer conclusiones y estrategias. Conclusiones es que al final de cuentas concluyamos con algo, ¿no? En efecto, por ejemplo, nos da un resultado. En efecto, el 5 significa que mi situación personal tiene un déficit de 5. Por ejemplo, es una conclusión a la que llegamos. Ya lo concluimos, pero ¿qué puedo hacer para mejorar ese resultado? Entonces ahí es donde viene la parte en la que tengo que diseñar estrategias. Entonces para que ese 5 se convierta en un mejor indicador, necesito diseñar algunas estrategias que me ayuden a que ese 5 se convierta en un resultado mucho mejor para mí. Entonces, eso significa proponer conclusiones o estrategias desprendidas del análisis. Hay que analizar los resultados de las diferentes operaciones que nosotros llevamos a cabo. Si se dan cuenta, en las actividades, los ejercicios que realizamos al final, en la última parte, donde nos hacen una pregunta, es donde nosotros debemos colocar el análisis que nosotros hemos identificado de lo que hemos llevado a cabo. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Mejorar la situación económica e incrementar el ahorro familiar o personal. Si estoy pagando mucho interés, por ejemplo, probablemente no pueda alcanzar un ahorro, porque lo que debiese ahorrar lo estoy pagando en interés. A lo mejor si estoy gastando de más en en algo que no es en su totalidad algo básico, algo elemental, probablemente ahí entonces eh, esté el ahorro que debiese lograr, ¿no? Entonces hay que identificar con claridad esos aspectos en los cuales puedo mejorar y lograr o incrementar el ahorro familiar o personal. Pero esto se logra a través de un proceso porque, como ven, hay que analizar. ¿Y qué es lo que tengo que analizar? Los resultados de las operaciones matemáticas que llevo a cabo para identificar un resultado.
y una vez que analizo, propongo conclusiones o estrategias que me ayuden a incrementar el ahorro familiar o personal. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar este cuestionario. A ver, lo voy a compartir aquí. Y ahorita lo abro en nuestro navegador para que lo podamos realizar. Ahí está. Ok, ahí está. Bueno, vamos a empezar. ¿Para qué nos sirve un presupuesto? Saber si ahorramos o tenemos un déficit. Saber cuánto pagar por un crédito o saber cómo invertir mi dinero. En efecto, un presupuesto nos sirve para saber si estamos teniendo un ahorro o estamos teniendo un déficit. Si ahorramos, es decir, cuánto es lo que ahorramos y si tenemos un déficit, cuánto es lo que tenemos de déficit. También hay una tercera alternativa que es saber si estamos en una situación neutra, es decir, lo que gastamos o lo que ingresamos es exactamente lo que gastamos. Aún así, en esa situación, aunque es sana, lo importante es tener siempre un ahorro. Es decir, si estamos en una situación, pero en cualquier momentito o con cualquier gasto adicional que nosotros integremos a nuestro presupuesto, ya no obtenemos un ahorro, por el contrario, obtendríamos un déficit. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos que el presupuesto, si bien es importante para identificar nuestros ingresos y nuestros egresos, el objetivo principal es medir el ahorro o el desahorro, porque esto nos va a llevar, como ya vimos en el aprendizaje esperado, a obtener conclusiones y diseñar estrategias que me ayuden a mejorar en caso de que yo tenga un déficit o una situación neutra. Osvaldo compra todos los días unas galletas y un café. Esto es un ejemplo de alimentación no saludable, déficit o gasto hormiga. Muy bien, es un ejemplo de gasto hormiga. ¿Y qué es un gasto hormiga? Los gastos hormiga son aquellos pequeños gastos que realizamos con frecuencia, como el hecho de comprar un café y unas galletas. A lo mejor vamos a alguna tienda de estas que venden café, vale 20 pesos y unas galletas, pues a lo mejor de 10, de 15 pesos, 45 pesos, 35 pesos por ahí, ¿no? Dependiendo. Y esto lo realizamos unas 3 veces, 4 veces por semana. Entonces, aparentemente, una compra de 35 pesos, por ejemplo, por 3 días a la semana ya se vuelve 105 pesos. Si esto lo multiplicamos por las
semanas que tiene un año, ya se vuelve una cantidad importante. Entonces, no significa que no lo podamos hacer, significa que si nosotros tenemos un problema para generar algún ahorro, probablemente esto sea uno de los gastos que está afectando precisamente el hecho de que yo no pueda obtener un ahorro, que tengo algunos gastitos pequeños, pero constantes que están evitando que yo consiga un ahorro. Entonces, estos son gastos hormiga, aquellos pequeños gastos. Ahora, es cierto que hay que evitarlos, pero ¿cuáles? Pues eso lo tengo que determinar una vez que analice mi hoja de presupuesto, en el cual debe venir todos los gastos que realizo en un determinado periodo. El recibo de luz de Ana es de 3,000. Ella quiere reducirlo en un 30%, por lo que decide que apagará las luces de cuartos vacíos y moderará el uso del aire acondicionado. Este es un ejemplo de ahorro, estrategia o inversión. Es un ejemplo, bueno, nadie respondió, pero es un ejemplo de estrategia. Ella tiene un problema. Ella considera que su recibo de luz es muy alto y dice, ¿qué puedo hacer para mejorar o para reducir este importe que estoy pagando de luz? Lo voy a intentar reducir en un 30%. Es decir, ella dentro de su estrategia ya tiene un objetivo, que es reducir en un 30% este importe. ¿Y qué vamos a hacer para poder reducir en 30% este importe del recibo de luz? Voy a apagar las luces de cuartos vacíos y moderar el uso del aire acondicionado. Si se dan cuenta, esa es una estrategia en la cual yo una acción la trato de aplicar, en este caso, para reducir en un 30% este importe de luz que me llegó. Entonces, esa ya es una estrategia, ya estoy empleando, ya he diseñado una acción clara y puntual que me va a permitir reducir este importe de luz que a lo mejor probablemente sí es cierto. A lo mejor sí estoy cometiendo, tengo este tipo de hábitos en el que a veces, pues no importa que sean las 10 de la mañana, todas las luces están prendidas y el aire acondicionado está prendido, aun cuando no haya calor, por ejemplo, o no hay nadie, pero el aire acondicionado está funcionando y esto me lleva a que tenga algunos gastos o que los gastos se incrementen y esto también evita que logre un ahorro. Pero ella dice, pues lo quiero reducir en un 30% con estas acciones. Entonces, es un ejemplo de estrategia. Pregunta 4 de 5. Andrea quiere ahorrar 30,000 pesos para comprarse una moto. Este es un ejemplo de meta, estrategia o ahorro. De meta, fíjense, yo tengo una meta también. Quiero ahorrar 30,000 pesos para comprarme una moto. Es decir, ya planteé qué es lo que quiero hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿O cuál considerarían, ya que tengo una meta, cuál considerarían que es el siguiente paso? Pueden escribirlo aquí por el chat. ¿Ustedes qué harían? Ya tienen la meta. ¿Cuál es el siguiente paso que ustedes darían, ya que tienen una meta? Por ejemplo, en este caso, como el que tiene Andrea, de comprarse una moto. Ustedes ya tienen una meta. Ahora, ¿qué harían? ¿Cuál sería el siguiente paso que habría que dar? Ahorrar. Ahorrar. Muy bien, tengo que ahorrar. Pero ¿cómo sé si actualmente no lo estoy haciendo?
Una vez que yo me fijo una meta dentro de los estándares, se dice que lo que tengo que hacer es identificar en este momento mi situación financiera para saber, si tengo que ahorrar, pero ¿cuánto? ¿Cada cuándo? ¿En cuánto tiempo voy a lograr juntar estos 30,000 pesos? Eso no lo sé. Es cierto, tengo que ahorrar, pero hay otros pequeños aspectos que hay que considerar. ¿Cuánto es lo que puedo ahorrar? ¿Cada cuándo lo puedo ahorrar? ¿Cuánto tiempo me va a llevar una vez que identifique si estoy ahorrando y cada cuándo puedo aportar? ¿Cuánto tiempo me va a llevar juntar esos 30,000 pesos? Hacer una estrategia para saber en cuánto tiempo. En efecto, y la estrategia proviene de analizar mi presupuesto. Pero una vez que yo tengo mi meta, tengo que elaborar mi hoja de presupuesto para saber cuánto es lo que puedo ahorrar, cada cuándo y cuánto tiempo me va a llevar juntar estos 30,000 pesos. ¿Ok? Anabel realiza su presupuesto, el cual como resultado obtiene 5,500 pesos de ingreso y 6,500 pesos de egreso. El resultado es un ahorro de 1,000, ingreso de 5,500 o déficit de 1,000. Muy bien, es un déficit de 1,000 porque si se dan cuenta, mis gastos o mis egresos son mayores que mis ingresos, es decir, estoy teniendo un déficit de 1,000. Aún me faltan todavía 1,000 pesos para poder equilibrar mis finanzas, es decir, que mis gastos sean iguales a mis ingresos. Y con equilibrarlas no es suficiente. Imagínense, si yo tengo este panorama, ¿en cuánto tiempo voy a poder juntar los 30,000 pesos para comprarme la moto? Con un déficit de 1,000, ¿en cuánto tiempo voy a poder juntar? O sea, ya planteé, recuerden que aquí tengo es solo, ya no es necesario que la respondan. Aquí tengo mi meta, ahorrar 30,000 pesos para comprarme una moto. Pero ya hice, ya hice mi presupuesto y resulta que tengo esto. De ingreso tengo 5,500 y de gasto tengo 6,500. El déficit es de 1,000. ¿En cuánto tiempo voy a poder juntar los 30,000 pesos para comprarme la moto? A ver, échenle pluma por ahí. Eso es parte de las conclusiones, ¿no? Ya tengo el resultado. Recuerden, el resultado a lo mejor eso estuvo bien fácil. Ahora vienen las conclusiones. ¿Qué puedo concluir? ¿En cuánto tiempo voy a poder juntar para comprarme la moto con el déficit de 1,000? Esa parte es la que debemos fortalecer. Nunca, ¿verdad? Nunca la voy a poder juntar porque no estoy obteniendo un ahorro. Por el contrario, estoy gastando más. Entonces no voy a poder cumplir mi meta de juntar los 30,000 pesos. Y supongamos que hago un esfuerzo y que logro reducir mis gastos de 6,500 a 5,500 y ahora el resultado es cero. ¿En cuánto tiempo voy a poder juntar los 30,000 pesos para poder comprarme mi moto?
Ahora, mis ingresos son iguales a mis gastos. 5,500 de ingreso y 5,500 de gasto. Resultado cero. Ya no tengo el déficit. ¿En cuánto tiempo voy a poder comprar la moto? Tampoco se puede, ¿verdad? Necesito todavía tener un ahorro. ¿Qué tengo que hacer? Analizar nuevamente mi presupuesto para ver cómo puedo hacerle para obtener un ahorro, en qué estoy gastando. O la siguiente etapa es tratar de incrementar mis ingresos, ¿no? Sí, probablemente ya reduje todo. Entonces, lo siguiente es tratar de incrementar mis ingresos. Pero vemos entonces la importancia que tiene realizar un presupuesto, analizarlo. Si yo identifico con claridad en qué situación me encuentro, ya tengo un panorama de cómo voy a obtener mi meta. Nuevamente, para poder eh, lograr un ahorro con este resultado, pues necesito diseñar estrategias para reducir esta parte, el gasto, o incrementar esta parte, los ingresos. Ahora, imagínense que ya tengo 5,500 de ingreso y 5,500 de egreso. Aún así, ustedes ya vieron que no me da. Pero resulta que me ofrecen un crédito de 30,000 pesos por el cual voy a pagar 500 pesos al mes. Es decir, ya me están dando el dinero ahorita, un crédito. 500 pesos al mes, así poquito. ¿Lo aceptarían? Ya logré equilibrar mis finanzas, 5,500 pesos de ingreso y 5,500 pesos de egreso. Es decir, no debo, que diga, no tengo un ahorro, pero tampoco tengo un déficit. Pero alguien viene, un banco me dice, oye, te doy los 30,000 pesos, págame 500 pesos al mes. ¿Ustedes qué harían? ¿Lo aceptarían? Ya van a tener su moto. ¿Qué harían? ¿Aceptarían el crédito? Son 500 pesos que van a pagar. Sí, lo aceptarían. ¿Y cómo lo van a pagar? Si de acuerdo a su presupuesto, en este momento no tienen ningún ahorro. Es decir, lo que ingresan es exactamente lo que gastan. Ya no pueden tener absolutamente ningún gasto adicional. Y un crédito es un gasto adicional, es un compromiso que ustedes tienen eh, es un compromiso que ustedes adquieren de pagar cada mes un importe. Y en este momento, así como están sus finanzas, en el cual están equilibradas, es cierto, gastan lo que ingresan, exactamente lo que ingresan es lo que gastan. Tienen cero. Cualquier gasto adicional complicaría sus finanzas. Entonces, a veces pensamos, bueno, es poquito, sí puedo pagarlo, pero si están viendo los números que están exactamente equilibrados, ahí sí, yo lo pensaría, ¿no? En este momento no puedo pagar ni 50 pesos. Lo primero que tengo que hacer es identificar
en qué parte voy a reducir para poder pagar esos 500 pesos. ¿Cuánto me van a cobrar de interés? ¿En cuánto tiempo voy a pagar ese crédito? Es decir, es un análisis adicional que tengo que realizar. Aparentemente puede ser una deuda, pues 500 pesos, pero hay que considerar el tiempo, hay que considerar el interés, como hemos visto. Es decir, estos conocimientos que adquirimos los podemos, no están eh, distintos unos del otro, ¿no? Sino que muchos se pueden integrar porque como ustedes ven, si nosotros tenemos una meta, tenemos que tener un ahorro y también probablemente un crédito, pero hay que analizar por separado estas opciones y luego integrarlas para tomar una decisión correcta. Entonces, la idea es esa, que ustedes identifiquen que el ahorro es el principal elemento. Si ustedes no ahorran, en términos cuantitativos, no pueden adquirir nada a crédito porque no lo pueden pagar. Tampoco pueden invertir porque no tienen un ahorro. Entonces, esa es la parte que ustedes deben identificar. Los números son fríos. Si no puedo pagar porque ya no me queda nada después de restar mis gastos a mis ingresos, no puedo adquirir nada más, ni los 500 pesos, ni siquiera 100 pesos, porque están exactamente. Cualquier nuevo gasto que yo integre a mi hoja de presupuesto, automáticamente me va a dar un déficit. Y el déficit significa que algo no voy a pagar. A lo mejor esos 500 pesos que yo estoy adquiriendo, a lo mejor es el agua. O pago el agua o pago la moto. Y cualquiera de los dos me va a traer como consecuencia algo. Bueno, no sé aquí, pero aquí si no pagas agua, te ponen una multa mucho más grande que el monto que debemos pagar del agua, ¿no? Creo que son como 1,500 pesos. Entonces, por no pagar 500 pesos, ahora ya tengo una multa. Pagué mi moto, pero no pagué el agua, porque es una u otra. Entonces, hay que tener cuidado con esas decisiones que muchas veces aparentemente son muy atractivas, pero si no estamos identificando el monto que tenemos de ahorro, o si ya lo identificamos y no hemos tomado acciones, pues entonces se pueden convertir en un dolor de cabeza. Bueno, yo espero, si tienen alguna duda, con mucho gusto. Estamos hablando en estos temas de finanzas de aspectos cuantitativos, ¿ok? De acuerdo a los números. Los números son fríos. Si el número me dice que tiene cero, pues es cero. Es decir, no puedo moverme más allá porque el número es exacto, cero. No hay forma de que yo le incremente por aquí y por allá porque es un cálculo matemático. No sé si me explico. O sea, que estamos dentro tomando decisiones basados exclusivamente en los resultados que nos den. Por supuesto que hay aspectos cuantitativos, pero eso no los tomamos en consideración en este punto, en este módulo, porque estamos tratando de lograr precisamente analizar los resultados de las operaciones matemáticas, de los modelos matemáticos. Entonces debemos enfocarnos en que ese número me indica algo. Bueno, muchas gracias, Elina, por tu participación. Si tienes cualquier duda, con mucho gusto la podemos resolver, ¿no? Inclusive algo que se dé dentro de los ejercicios. Para concluir o para llegar a conclusiones sobre lo que es el ahorro. Recuerden, el ahorro es la diferencia entre el total de nuestros ingresos y el total de nuestros egresos. Es decir, como es la diferencia, significa que a nuestros ingresos le restamos nuestros egresos para poder determinar el ahorro. ¿Ok? Podemos usarlo para lograr objetivos financieros. Es cierto, cuando tenemos un ahorro, podemos utilizarlo para lograr objetivos financieros. Comprar una moto, ir al doctor, remodelar nuestra casa, comprar un auto, en general, dependiendo de la cantidad de ahorro, esos son los objetivos que podemos lograr. Es necesario revisar nuestro presupuesto con frecuencia para emplear estrategias que mejoren nuestro ahorro. Y es decir, hoy podemos diseñar un presupuesto y tener una economía o un ahorro. Y el siguiente mes podemos analizarlo y podemos detectar que ya no estamos obteniendo el ahorro que teníamos un mes anterior. ¿Por qué? Porque a lo mejor
Dentro de esa alegría que nos dio el hecho de tener un ahorro, empezamos a gastar. No, con el ahorro, pues sí, total, tengo hasta el momento un buen ahorro, ¿no? Y empezamos a gastar de más, de más, de más, de más. Situación que afecta nuestro ahorro o nuestro presupuesto del siguiente mes. Por eso es importante monitorearlo, porque de repente pues nos damos un gustito y ese gustito se convierte en otro y 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 afecta directamente la cantidad que ahorramos. Es necesario entonces analizarlo con frecuencia, porque le digo, pues sin lugar a dudas no somos máquinas, ¿verdad? Que de repente un gustito o pues por ahí así lo vimos barato y pues lo compramos. Y entonces el ahorro que teníamos en un mes, al siguiente mes ya no lo es. ¿Por qué? Porque incrementaron nuestros gastos. Y hay que saber que esos gastos que realizamos tienen un impacto directo en el ahorro. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí en el Excel rapidito. En términos generales, imagínense, imagínense que tengamos un ingreso de 10,000 pesos y gastos de 12,000 pesos. Tenemos un déficit de 2,000 pesos. ¿Por qué? Porque nuestros gastos fueron mayores que nuestros ingresos. Entonces tenemos un déficit de 2,000 pesos. Con esto no podemos obtener ningún objetivo financiero. No podemos comprar una moto porque tenemos que primero ajustar estos gastos. Si resulta que los logramos ajustar a 10,000 pesos, ahora ya no tenemos un ahorro, tenemos un resultado balanceado o un balance neutro. No ahorramos ni desahorramos, es cero. Pero si ustedes identifican cualquier pequeño gasto aquí, automáticamente se convierte en un déficit. Les decía hace un ratito, por muy pequeño, si estamos en un déficit y obtenemos un crédito, aunque sea muy pequeño el pago mensual, vamos a tener un déficit. La situación ideal es cuando nosotros tenemos ingresos mayores a nuestros gastos. Entonces tenemos un ahorro. Esa es la situación ideal que nosotros tenemos que identificar. Obviamente, mientras más grande sea esta cantidad, mejor. Para eso realizamos una hoja de presupuesto. Si se dan cuenta, pudimos tener o podemos tener tres diferentes escenarios, una con el ahorro, otra la situación neutra y otra con un déficit. Esta es la ideal. Aún así, a lo mejor tenemos el ahorro, pero aún tenemos ciertos gastos que podemos reducir para mejorar o incrementar nuestro ahorro. La otra es cuando tenemos el déficit, no es una situación adecuada. No podemos hacer nada con un déficit. O sea, no podemos tener proyectos económicos o metas económicas porque lo primero que tenemos que hacer es tratar de revertir esta situación. Lo mismo que en la situación neutra.
Pues es cierto, no debemos y tenemos un ahorro, es neutro, pero tampoco es correcta porque tampoco podemos cumplir con nuestros objetivos financieros, mientras que en el ahorro sí, ya que tenemos un ahorro, ya podemos destinar esa parte de ahorro a cumplir algún objetivo financiero. Por ejemplo, dice, Estela quiere saber cuánto tiempo puede ahorrar 23,000 pesos para ir al dentista, por lo que decide elaborar un presupuesto y cuenta con la siguiente información. Ahorita los voy a colocar aquí. A ver, ahorita les voy a compartir. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Muy bien. Imaginemos que ya realizamos nuestro presupuesto. Recuerden, el presupuesto lo hacemos de forma mensual, ¿no? Esto porque comúnmente un mes es un periodo adecuado en el cual nosotros podemos identificar muchos de nuestros gastos y nuestros ingresos. Muchos de los gastos que tenemos cotidianamente son mensuales. El agua, por ejemplo, teléfono y cable, el pago de los créditos bancarios, por ejemplo, también son mensuales. Entonces, por eso es que comúnmente un presupuesto se realiza de forma mensual. Además, que se realiza de forma independiente cada uno de los meses. ¿Por qué? Porque queremos identificar el mes en el que podemos tener algún problema financiero, ¿no? Si, por ejemplo, yo voy acumulando de enero a febrero, en enero 15, en febrero 30, porque estoy sumándole de febrero más los de enero, no voy a poder identificar en qué mes voy a tener alguna dificultad económica. Cambio, lo de enero, lo de enero, lo de febrero, lo de febrero. De esta forma, sí puedo identificar en qué mes tendría algún problema financiero, ¿no? Entonces, supongamos aquí que, por ejemplo, de celular gasta 1,000 pesos. Vamos a modificar algunas cifras. Teléfono y cable, pues resulta que está en 600, porque tiene un super paquete de esos. Diversión resulta que pues gasta 3,000 pesos. ¿Cómo ven ese presupuesto? Lo primero que debemos identificar, ¿qué es? ¿Estamos ahorrando o estamos teniendo un déficit? ¿O estamos en una situación neutra? Aquí están los ingresos, fíjense, lo señalado con la línea amarilla es el total de nuestros ingresos y lo señalado con la línea verde es el total de nuestros gastos. En esta tercera fila, con el color morado, es el ahorro o el déficit. ¿Qué obtuvimos? ¿Un ahorro o un déficit? ¿Qué situación se encuentra Estela? ¿Ahorro, déficit o una situación neutra?
tiene un déficit, es decir, ella tiene un problema financiero, no está ahorrando y por el contrario, está gastando más de lo que ingresa. Ahora bien, esto conocimos el modelo matemático que nos ayuda a determinar si es un déficit, si es un ahorro o si es una situación neutra. Pero analizar el presupuesto, porque recuerden que el aprendizaje esperado dice analizar y de ahí concluir, ¿no? Ya lo analicé y concluyo que ella tiene un déficit, que tiene más gastos que ingresos. Hasta ahí ya llegué a una conclusión. Recuerden que lo siguiente es diseñar estrategias para mejorar mi ahorro. Ahora bien, ¿qué puedo hacer para que ese déficit que tiene Estela, así ya sabemos que ella no va a conseguir los 23,000 pesos que necesita para ir al dentista? No los va a conseguir. ¿Qué puedo hacer? Porque ella tiene un problema, en este momento tiene un problema de salud y necesita ir al dentista. Es algo que muchas veces no puede esperar, pero ¿qué puede hacer ella? De acuerdo a este presupuesto, vamos a analizarlo y ustedes díganme qué partes del presupuesto ella puede tomar y mejorar. Vamos a empezar por una, por ejemplo, en el celular. ¿Ustedes consideran que puede hacer algo ahí para mejorar? Aquí, estamos aquí. Cambiar su plan a uno más barato. Muy bien. Ella puede cambiar su plan a uno más barato. Cuando diseñemos estrategias, únicamente hay que hacer un poco más específico. Cambiar su plan por uno de 200 pesos, por ejemplo, porque hay que también determinar cuál va a ser el monto que vamos a modificar acá. Entonces, pues, supongamos que ahorita hay planes hasta de 300 pesos al mes. Y con muchos beneficios, ¿no? Fíjense. Ahora, ¿qué otro? El teléfono y cable. ¿Qué ustedes consideran que está bien, que hasta es poco? Aún así, fíjense, no se ha movido mucho esta parte. Dice que está bien, ok. Alimentos, pues bueno, consideremos que está bien. Diversión. Si ustedes tienen un problema de salud en este momento, pues a lo mejor dicen, pues no, en este momento ni siquiera puedo pensar en divertirme, más que algunos aspectos básicos, ¿no? Pero voy a cambiar la diversión únicamente con algunas cosas, ¿no? Porque en este momento lo que me interesa, y a lo mejor el interés de deudas, recuerden que a veces tenemos deudas que tienen muy alto el interés, por ejemplo, en las tarjetas de crédito. Pero existen algunas opciones en las que algunas tarjetas de crédito pueden ser pagadas con un interés menor y a lo mejor eso me permite reducir el interés, ¿no? Tratando de pagar lo más que pueda. Y fíjense, con una o dos estrategias que yo llevo a cabo, identificando dentro de los rubros que corresponden a los gastos,
algunos que sí estaban muy elevados o que eran totalmente irresponsables, ¿no? Entonces, voy identificando aquellos gastos hormiga, aquellos gastos que no tienen que ver con mis objetivos y los voy disminuyendo, creando estrategias. Recuerden, con claridad decir qué es lo que voy cambiando. Y voy obteniendo un ahorro o un déficit. Ahora, ¿qué obtuve con esas estrategias que utilizamos? Recuerden que aquí pues es fácil, cuando nosotros lo llevamos a cabo, pues es importante también llevarlo junto con, ya obtuvimos un ahorro. Aquí es un ejercicio didáctico, ¿estamos de acuerdo? Es decir, el objetivo es que nosotros identifiquemos que hay un proceso que debemos llevar a cabo para cumplir con nuestro objetivo. Primero, identificar en qué situación nos encontramos. Identificamos que Estela no se encontraba en una situación financiera adecuada. Luego analizamos el presupuesto que ella elaboró y le hicimos algunas recomendaciones con el fin de mejorar los gastos que tenía, de diseñar estrategias. Oye, ¿por qué no cambias tu celular que en este momento te están costando 1,000 pesos? Pero existen otras opciones. Existe una opción, por ejemplo, en la que puedes pagar un paquete por 300 pesos. Y así le hicimos algunas recomendaciones hasta que logramos obtener un ahorro. Y entonces ella ya puede ir en el transcurso de un año, puede ir al dentista o ya puede pensar en algunas opciones. Por ejemplo, ahora sí, ya puede pedir quizás un crédito y pagarlo porque ya tiene de alguna forma un ahorro. Es decir, ya puede solicitar un crédito, obviamente analizar el crédito, o puede esperarse, si no es muy urgente, al transcurso de un año para ir al dentista. Entonces, vieron que existe un proceso que para tomar decisiones financieras, hay que analizar la situación en la que nos encontramos para poder identificar la situación y conforme a ello, ir tomando decisiones, diseñando estrategias que nos ayuden a conseguir estos objetivos financieros. ¿Cuánto tiene de ahorro déficit? Al principio no tenía nada, tenía un déficit de menos 6,150. ¿Cuánto tiempo puede ahorrar los 23,000 pesos? Ahora, en la situación en la que se encuentra, ella puede ahorrarlos. Fíjese, ella puede ir al dentista en 11 meses. No, en un año, en 12 meses puede ir al dentista. Al mes onceavo todavía le faltarían una pequeña cantidad. Ya en el mes 12, ella ya tendría lo suficiente y hasta un adicional para ir al dentista. ¿Y qué le aconsejas para mejorar su ahorro? Aquí es donde viene el hecho de estrategias. Por ejemplo, modificar su plan, que es muy costoso, por uno más accesible. ¿Qué tendría? ¿No? Esta es una estrategia que estamos diseñando. Vamos a pasar de 1,000 a pagar 300 pesos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Muy bien, pues recuerden que hay una actividad en la que, a ver, aquí lo vamos a comentar rápidamente. Me parece que la actividad número 6 le hicieron algunas modificaciones
a las actividades. Entonces, por ahí todavía quedan algunas áreas de oportunidad. A ver. Ajá, recuerden, aquí, por ejemplo, Alberto acaba de hacer un balance entre los ingresos y los egresos que él y su esposa tuvieron a lo largo de un año y obtienen un saldo de 102,000. ¿Ok? Aquí sí dice que son 102,000, pero aquí dice, obtiene un saldo de 112,000. La cantidad que debemos considerar es esta, 112,000. Esta aún bueno, la deben corregir, los encargados de la página deben corregir esta cantidad. Es esta, la correcta debe ser 112,000. Hay otra área de oportunidad. Recuerden que el simulador, aún cuando habla aquí, el nombre de dos bancos, todos los resultados que nos genera el simulador de la Conducef son bancos. Es decir, no hay que identificar de esos resultados cuáles son bancos o cuáles no son bancos. Todos son instituciones bancarias. Algunas más conocidas que otras, pero eso no significa que no sean bancos. Todas las opciones que nos da el simulador de la Conducef deben ser consideradas porque son instituciones bancarias. El simulador de la Conducef únicamente nos da bancos. Y por ahí, recuerden que aquí en esta parte de la actividad dice cuánto pagará al finalizar los 48 meses. Es decir, debemos realizar una tabla de amortización por 48 meses, pero luego nos dice cuánto pagaría si el plazo fuese a 24 meses. Es decir, debemos elaborar una nueva tabla de amortización. Es decir, vamos a realizar dos tablas de amortización, una por 48 meses y una por 24 meses. Entonces, por eso es importante atender estas precisiones, leer las instrucciones para que sepamos todo lo que vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, también nos indica que ahora ya las actividades, a diferencia de las 2 primeras semanas que estuvimos entregando procesadores de texto, ahora ya vamos a utilizar hojas de cálculo de forma directa. Es decir, ya no tenemos que integrar nada en una liga Drive. Ya es de forma directa que vamos a realizar todo en la hoja de cálculo y eso es lo que vamos a subir a la plataforma. Entonces, bueno, pues si no hay más dudas, esas eran algunas áreas de oportunidad que he identificado con frecuencia. Si no hay más dudas, pues nos vemos el día miércoles para el primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana de integración. Y pues por el momento es todo. Que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Nos vemos.